La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Cuatro años después de las históricas protestas que sacudieron a Cuba el 11 y el 12 de julio de 2021, familiares de los procesados judicialmente aún esperan algún gesto de las autoridades o la aplicación de penas menos severas. La detención de cientos de manifestantes supuso críticas a la dictadura de organismos de derechos humanos, de gobiernos extranjeros. Durante aquellas jornadas, miles de personas salieron a las calles de la isla para protestar por el desabastecimiento de bienes básicos, los apagones frecuentes y la falta de libertad. Muchos demandaban mejoras económicas, así como cambios políticos. Fueron las primeras expresiones populares contra la dictadura cubana en al menos 2 décadas. La dictadura, como es usual, atribuyó los reclamos a una operación del gobierno de Estados Unidos y de grupos interesados en socavar la revolución como correlato de las sanciones comerciales. Organizaciones vinculadas al presidente Miguel Díaz-Canel también salieron a las calles y se produjeron enfrentamientos. Pasaron 4 años, como decíamos, y si un núcleo fue perjudicado, fue justamente la familia cubana, que ha sido posiblemente el eslabón más débil por las políticas de gobierno en Cuba durante más de 60 años. Y precisamente por eso Ivette González, García González, doctora en ciencias históricas y profesora universitaria, coordinadora general de Cuba en Familia, bueno, justamente ha bregado por las familias cubanas. Cuba en Familia es una organización de la sociedad civil independiente cubana enfocada en apoyar a los activistas pro derechos humanos, los presos políticos, sus familias, la lucha por su liberación y por una nueva Cuba. Ivette, ha sido una lucha larga y difícil, supongo. Sí, muy difícil. Buenos días y muchas gracias, Jorge Elías, por la invitación a esta entrevista. Un placer, un placer. Cuéntenos, ¿qué ha pasado en estos 4 años? ¿Cómo se ha vivido después de aquellas protestas? Bueno, estos 4 años han sido, como bien usted decía al inicio, han sido muy difíciles, muy difíciles. Cuba es la dictadura más longeva del hemisferio, que ha tenido incluso una repercusión más allá del territorio nacional en términos de influencia y de presencia en los casos, por ejemplo, de Nicaragua y de Venezuela. Y a partir del 2021, sobre todo con las protestas que se dieron en más de 60 localidades del país, con miles de personas en las calles, pues se desató un verdadero estado de terror en el país. Así han transcurrido estos 4 años en que la sociedad civil se fracturó, se produjeron muchísimos destierros propiamente, y además de eso, hemos vivido el fenómeno de más de 1.000 presos políticos en las cárceles, incluyendo ancianos, mujeres, niños, jóvenes. Es decir, ha sido un verdadero drama el que ha vivido Cuba y sobre todo para la comunidad internacional, eh, y también para una gran parte de la ciudadanía cubana. Este fue prácticamente un despertar, porque la dictadura ha basado el ejercicio del poder, había basado hasta ese momento en la manipulación, en una represión, digamos, selectiva, y a partir del 2021 ha sido una represión masiva. Usted se refería a los grupos que se enfrentaron en 2021. A mí me gustaría destacar que estamos hablando de un llamado institucional del presidente del país, aquel llamado al combate que no realmente no podemos olvidar, porque eso fue lo que desató la represión abierta que siempre la dictadura ejecuta a través de sus fuerzas represivas, muchas veces vestidos de civil, y también a grupos de la ciudadanía que tiene preparados para eso. Entonces, esto ha sido durante estos 4 años una puja permanente. Ha tenido, la sociedad civil ha ido en picada, se ha levantado, se ha desarticulado y se ha vuelto a articular. Y el caso es que han surgido, además las protestas no han cesado, lo que no se ha repetido es un 11J,
pero las protestas, sobre todo con un énfasis en la reclamación de derechos civiles y políticos, también económicos, sociales, pero está demostrado que hay un peso importante en la exigencia de libertad propiamente, y esa consigna fue de las más frecuentes. Junto con cantar el himno nacional, la consigna de patria y vida, el 11J. Y a partir de ahí, después vino el 15N, el intento de manifestación el 15N, y esto realmente creó un cuadro de terror dentro del país tremendo. Lo importante es que en estos 4 años la lucha no ha cesado, una gran parte en el exilio, que sí tiene más libertad tiene libertad para expresarse, pero también dentro de Cuba, en todas las provincias del país, han habido expresiones de protestas. Ya obviamente después de la sorpresa del 11J, que sí fue sorpresivo para el gobierno, pues ellos han activado los mecanismos de control, del régimen cubano, que tiene un carácter totalitario, son sumamente importantes y diversos. Entonces, esto ha impedido que se repita un 11J, pero el 11J está ahí. El De 11J. hecho, la característica del 11J es que no ha tenido líderes visibles, más allá, como usted decía, del lema Patria y Vida, y los artistas en particular, pero no han sido líderes, no ha habido un No. líder que ordenara salir a las calles, sino que fue prácticamente espontáneo. Mire, las manifestaciones del 11 de julio tuvieron esa característica, que por un lado disminuyen el sentido, es decir, da una idea de que no existía una oposición articulada con suficiente arraigo en la ciudadanía. Eso es imposible en Cuba prácticamente, pero al mismo tiempo habla de su grandeza. La imagen de una señora anciana gritando, nos quitamos el ropaje del silencio, es una de las muestras de lo que pasó ese día. Es decir, por eso también es la grandeza, porque expresó abiertamente, la gente se lanzó a las calles en casi todas las provincias del país, en todas las provincias del país. Yo decía más de 60 localidades para focalizar un poco la cantidad de lugares, pero eso nunca había ocurrido en la historia de Cuba. Nunca había ocurrido, no en la historia de la revolución. Unas protestas de ese carácter son inéditas en Cuba. Por eso es que en aquel momento fueron tan explosivas y también han dejado una estela, una energía positiva, a pesar de todo, han dejado eso. Es una fuente de inspiración realmente para todas las organizaciones, los exiliados y la gente que está dentro de Cuba, mucha gente dentro de Cuba en silencio, pero con un silencio que también expresa un disenso, porque al totalitarismo en Cuba no le basta con que usted calle, necesita que usted aplauda. Entonces, este es un dato importante que yo creo que habla de esa falta de liderazgo, efectivamente, en las manifestaciones y al mismo tiempo de su grandeza. ¿Y Beth, ha cambiado algo en la vida de los cubanos? Sí, ha cambiado algo porque los mecanismos de represión, si la represión es más abierta, los mecanismos de control social se han fortalecido por parte del gobierno, tanto estamos hablando de un régimen que tiene las, las instituciones están en manos de un régimen que no tiene división de poderes, por lo tanto lo puede coordinar todo muy fácilmente. Entonces, uno se encuentra represión por vía de ETEXA, por poner un ejemplo reciente, pero ETEXA es una herramienta del régimen y es toda la comunicación que existe en Cuba pasa por ahí. Entonces, el control de la Internet, de hecho, ya está anunciado, no sé si ustedes han visto, ya está anunciado por ETEXA que por reparaciones programadas 11 y 12, uy, precisamente se quitó Internet porque anunciaron que estaba programado, pero eso es con toda intención. Ellos saben que el 11J también se dio por la posibilidad de comunicarse la gente en las diferentes provincias del país. Entonces, la situación realmente ha empeorado muchísimo. Desde el punto de vista económico, Cuba es un país quebrado. Desde el punto de vista social, lo que antes constituía alrededor del 20% en términos de pobreza, hoy está en el 80 y más por ciento, calculado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Todos los índices han ido en picada. El gobierno además abandonó las políticas sociales y en otra época había coartación de derechos, pero la gente, digamos, de alguna manera cedía ante la garantía de las políticas sociales que existían, salud, educación, cultura, que mucha gente fuera de Cuba sigue creyendo que Cuba es ese paraíso que se intentó mostrar al mundo en los años 70 y 80 y lo real es que eso ya no existe. Entonces, no existen mecanismos para el gobierno de articular consensos, digamos, conscientes a lo interno, porque incluso esas políticas sociales se abandonaron. Entonces estamos frente a una crisis sistémica, no una crisis económica. El país venía en crisis ya hace años. Lo que ha hecho es agravarse la crisis y además tenemos la problemática de la represión y de lo que está pasando en las prisiones de Cuba. Entonces, hoy hay incluso más razones, diría yo, para un 11J. Que no Yo, se haya ujú. producido un nuevo 11J en estos 4 años es tema aparte porque es responsabilidad de la propia represión. Pero las condiciones que hubo en el 2021 se agravaron después desde todo punto de vista. Ujú. Y hoy hay menos solidaridad internacional, y se lo digo básicamente por Estados Unidos, justamente, que en cierto modo le ha soltado la mano a todos los países, empezando por Cuba, siguiendo por Nicaragua, Venezuela, es decir, que cada uno se arregle como pueda. Bueno, yo también respecto a eso he analizado, incluso escribí un texto sobre ese tema. Para nosotros siempre estamos defendiendo respecto a Cuba que no se puede esperar la solución de un actor externo. Eso Claro. forma parte de la Ujú. mentalidad dependiente, digamos, de la mentalidad colonial de alguna manera que trasciende. Yo creo que las políticas de Estados Unidos pueden tener un peso. De hecho, recién en días pasados hubo una declaración del secretario de Estado que muchas personas criticaron porque incluso hay sectores que han hasta pensado en medio de la desesperación por una solución que no llega de dentro de Cuba, pues incluso han pensado en que una intervención puede ser beneficiosa para el país. Sin embargo, yo creo que nosotros necesitamos la solidaridad democrática internacional como la que practica, de la cual Cadal es un ejemplo, y siempre por Gracias. eso agradezco a Cadal en este sentido. Nosotros necesitamos la solidaridad democrática internacional. Yo creo que es importante que sigamos defendiendo la necesidad de que la solución de Cuba sea una solución de los cubanos, con independencia del apoyo que podamos tener de otros países. Y además, porque en el caso de Estados Unidos, es Estados Unidos como actor está como el permanente enemigo externo que usa la narrativa oficial en Claro. Cuba para justificar todo lo que pasa adentro y para justificar por qué no puede ser diferente y también forma parte de la política del terror, porque todo el tiempo están diciéndole a la ciudadanía que se puede producir una intervención, que los Estados Unidos están preparando una intervención para lograr que la gente, usted sabe que eso hasta psicológicamente Ujú, funciona, en ujú. aras del miedo, es decir, en aras de preservar, por lo menos encuentra en el gobierno la protección frente a algo peor que va a llegar. Entonces eso también incluso una parte de la intelectualidad cubana, en parte confundida y en parte porque es orgánica con el poder, también ha justificado que mientras no se resuelve el conflicto con Estados Unidos no se puede hacer otra cosa. Y esa es la misma lectura que el gobierno transmite a la ciudadanía y a los sectores que lo apoyan. Y esa es una manera de condicionar la lucha cívica que se tiene que dar en Cuba, con apoyo sobre todo del exilio y de los sectores de la sociedad civil internacional y ojalá que de más gobiernos de los que lo han hecho hasta ahora, para que nosotros seamos los actores y no los espectadores de un proceso de transición que es lo que Cuba necesita hacia la democracia. Toda una definición. Seamos los actores y no los espectadores. Ivette García González, coordinadora de Cuba en Familia. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.